Este episodio de The History Guy es presentado por Incogni. Elimina tus datos personales del mercado. Si te preguntara qué papel jugó Wyoming en la Revolución Americana, probablemente estarías comprensiblemente confundido. Quiero decir, después de todo, Wyoming no se convirtió en estado hasta más de un siglo después de la Revolución Americana. Las batallas de la Revolución estaban a más de 1500 millas de Wyoming. Si acaso fue visitado por europeos en la época de la Revolución, fue solo por un puñado de comerciantes de pieles. Pero si vienes de cierta parte del oeste de Pensilvania, podrías saber que el nombre Wyoming es mucho más antiguo que el estado del oeste y que Wyoming tuvo un papel en la Guerra de Independencia que alguna vez fue bien recordado, aunque no del todo con precisión. La batalla de Wyoming del 3 de julio de 1778 merece ser recordada. ¿Sabes? Y lo que creo que es una de las historias más locas del año que quizá te hayas perdido. En enero, expertos en ciberseguridad encontraron un sitio web enorme y sin seguridad que incluía los nombres de usuario y contraseñas de 149 millones de personas para sitios populares como Gmail, Facebook y Netflix. Aparentemente, la información había sido robada usando malware InfoStealer y estaba siendo compartida entre sitios criminales, lo que hace que quienes usamos esos sitios seamos mucho más vulnerables a estafas de phishing o robo de identidad. Aquí es donde entra Incogni. Incogni te ayuda a proteger tu privacidad y sacar tus datos personales del mercado contactando a los corredores de datos en tu nombre, solicitando la eliminación de tu información personal y manejando sus objeciones. Al eliminar tu correo electrónico y datos personales de las bases de datos de los corredores de datos, ayuda a reducir la frecuencia con la que tus credenciales filtradas se reutilizan en tu contra en estafas. Gracias Incogni por patrocinar este episodio de El Chico de la Historia. Ve a incogni.com, The History Guy, y usa el código The History Guy para obtener tu oferta exclusiva de 60% de descuento en un plan anual. Sabes, yo sé personalmente lo que es ser blanco de estas estafas de phishing y quiero proteger mi reputación, mis finanzas y a mi familia. He sido usuario de Incogni durante años y ha eliminado mis datos de cientos de sitios, ahorrándome 578 horas y 15 minutos de esfuerzo tratando de hacerlo yo mismo. Esos son 15 horas solo en el último mes. Y también puedes obtener una capa extra de protección con la función de eliminaciones personalizadas de Incogni en el plan ilimitado y el plan familiar ilimitado. Puedes señalar cualquier sitio de búsqueda de personas u otro sitio web donde tu información personal sea visible y uno de sus agentes de privacidad se encargará del resto por ti. Sabes, los malos no paran, pero Incogni puede ayudarte a eliminarte completamente de Internet. No pueden hacerte daño si no pueden encontrarte. Así que ve a incogni.com/thehistory, incogni.com, The History Guy, y usa el código The History Guy para reclamar tu oferta exclusiva de 60% de descuento, o usa el enlace en la descripción para reclamar tu oferta de 60% de descuento. Saca tus datos del mercado. El Dr. Carl W. Ziegler, profesor asociado de educación en el Lafayette College, escribió en el Washington Post en 1928 que, probablemente en la actualidad, no hay ningún lugar en los Estados Unidos tan lleno de historia y tradición literaria e histórica, y sin embargo tan descuidado y tan poco visitado por turistas y estudiantes como el Valle de Wyoming en el este de Pensilvania. El nombre Wyoming es una versión muy anglicizada de un nombre de los pueblos Delaware locales. Eso significa aproximadamente en la gran llanura del río, refiriéndose al río Susquehanna, que atraviesa el valle por unos 40 kilómetros. Eso hoy incluye las ciudades de Pensilvania, Wilkes-Barre y Scranton, históricamente una zona de minería de carbón antracita, aunque hoy en día es más un centro logístico y la oficina regional de Dunder Mifflin. En 1809, el poeta escocés Thomas Campbell escribió un poema sobre el valle, que popularizó el nombre Wyoming, y generalmente se piensa, aunque no de manera universal, que fue la inspiración para nombrar al estado del oeste. Sí, el nombre del estado menos poblado del país no se derivó de nada en el oeste montañoso, sino de un valle en Pensilvania, aproximadamente a 1600 millas al este. Pero notablemente, el poema Gertrudis de Wyoming, un relato de Pensilvania, es en realidad una especie de canto fúnebre. Aunque la flor silvestre en tu muro en ruinas y hogares sin techo, trae un triste recuerdo de lo que le sucedió a tu gente amable. En realidad, él está haciendo referencia a una batalla que alguna vez fue bastante conocida en Estados Unidos. Una celebración del centenario de la batalla en 1878 atrajo a 250,000 de personas. Pero eso que William R. Thorpe, de Virginia Commonwealth University, dijo en 2004, se ha desvanecido de la memoria nacional. Su recuerdo se trasladó casi exclusivamente a conmemoraciones locales. En cuanto a la batalla en sí,
Hay un monumento en la carretera 11 de Estados Unidos, en el bullicioso municipio de Wyoming, erigido en 1833, que ofrece una descripción. Cerca de este lugar se libró, el viernes 3 de julio de 1778, la batalla de Wyoming, en la que un pequeño grupo de estadounidenses patriotas, en su mayoría indisciplinados, jóvenes y ancianos, se salvaron por la ineficacia. Desde las filas distantes de la República, lideradas por el coronel Zebulon Butler y el coronel Nathan Denison, con un valor que merecía el éxito, se enfrentaron sin temor y lucharon valientemente contra una fuerza combinada de tories e indios que triplicaba su número. La superioridad numérica por sí sola le dio el éxito al invasor, y una gran devastación, desolación y ruina marcaron sus pasos salvajes y sangrientos a través del valle. Es una historia adecuada, tanto para comprender la batalla librada unos 55 años antes de que se erigiera el marcador, como para el momento y el lugar en que la joven nación se encontraba a principios del siglo XIX. Pero eso, probablemente ya lo adivinaste solo por el tono, no es toda la historia. Pero para llegar a la historia completa, primero ayuda a tener una idea de por qué hubo una batalla en primer lugar. De hecho, si nunca te enseñaron esto en la escuela, hubo bastantes conflictos tempranos en la zona de Wilkes-Barre-Scranton y sus alrededores. La confusión es comprensible, ya que el rey Carlos II, estando lejos de Gran Bretaña, otorgó el valle tanto a Connecticut en 1662 como a Pensilvania en 1681. No está del todo claro que Su Majestad Real entendiera que parte de la tierra otorgada a la colonia de Connecticut y luego a William Penn era, de hecho, la misma tierra. Puede que no lo supiera. También puede que no le importara. Esto llevaría a un conflicto en la frontera, en realidad a una serie de guerras armadas entre Pensilvania y Connecticut, llamadas las Guerras Penamitas Yankee, que solo fueron brevemente interrumpidas por el alboroto con la madre patria entre 1776 y 1781. Para hacer las cosas aún más confusas, hay buenas razones para cuestionar si esta tierra realmente le pertenecía a Carlos para regalarla. Por supuesto, ya vivía gente ahí. Nominalmente, la tierra pertenecía al pueblo iroqués, o más propiamente, a la Confederación Haudenosaunee. Pero si el rey Carlos no lo sabía, los nativos casi con toda certeza sí sabían que el terreno que vendieron a Connecticut en 1754 y luego a Pensilvania en 1768 era el mismo terreno. Si los ingleses tontos estaban dispuestos a pagar 2 veces por el mismo terreno, no había razón para discutir. Pero incluso entonces había un problema, ya que cuando supuestamente se vendió la tierra, en realidad estaba habitada por tribus que habían sido desplazadas por el asentamiento británico, quienes, aunque ocasionalmente podían haber sido aliadas de ellos, no todas formaban parte de la Confederación. Estos conflictos no se resolverían oficialmente hasta finales de siglo, y no necesariamente de manera satisfactoria, ya que tanto Wilkes-Barre como Scranton, los principales centros de población del valle hoy en día, fueron fundados por habitantes de Connecticut, antes de ser entregados esencialmente a Pensilvania. Pero sí representan una realidad cotidiana para los colonos anglosajones en el valle de Wyoming en el siglo XVIII, como explicó Harvey Juhl en su Historia de Wilkes-Barre de 1909. Los asentamientos eran, en todo el sentido de la palabra, asentamientos fronterizos. En varios momentos, los asentamientos habían sido desplazados, a veces con bajas, tanto en conflictos con los pueblos nativos como con las colonias opuestas. En defensa, los colonos habían construido varias pequeñas fortificaciones y formado una milicia. Pero luego vino la guerra con el mismo grupo cuya falta de comprensión de la geografía había provocado el conflicto, y los bandos cambiaron. Bueno, tendemos a hablar de la revolución como un conflicto entre los británicos y los patriotas, lo cual ya es confuso porque técnicamente los patriotas eran británicos, pero a menudo pasamos por alto el hecho de que la revolución también fue una sangrienta guerra civil entre los partidarios de la independencia y los leales, así como, con la entrada de Francia y España, una guerra mundial. Entre los leales había hombres del norte del estado de Nueva York y del norte de Pensilvania, quienes al estallar la guerra en su mayoría huyeron a Canadá. Aunque los leales representaban hasta una quinta parte de la población blanca en las colonias, las milicias generalmente apoyaban abrumadoramente la causa patriota y también, ya sabes, estaban armadas. Así que muchos de los que permanecieron leales a la corona se vieron obligados o eligieron huir de sus tierras, incluyendo a un importante terrateniente de Nueva York llamado John Butler. Butler había estado involucrado en el comercio de pieles y había aprendido muchos de los idiomas iroqueses, además de establecer una buena relación con miembros de la Confederación. Durante la desafortunada campaña de Saratoga, en 1777, él había persuadido a algunos miembros de los Seneca y Cayuga para unirse a un fallido ataque contra el fuerte Stanwix. Tras la derrota de Burgoyne, la estrategia británica en la frontera fue realizar incursiones contra la frontera estadounidense,
utilizando principalmente leales y aliados nativos americanos en lugar de tropas británicas. A Butler se le otorgó el rango de mayor y se le dio permiso para reclutar, entre los leales que habían escapado a Canadá, un cuerpo de exploradores que, trabajando con aliados nativos, participarían en estas incursiones. Los Rangers de Butler con el tiempo estarían compuestos por unas 10 compañías. Los Rangers de Butler participaron con entusiasmo en varias de las incursiones y enfrentamientos que caracterizarían la sangrienta guerra de la frontera, que, a pesar de nuestra idea de quién luchaba contra quién, rara vez incluía a regulares británicos o continentales. El Valle de Wyoming estuvo directamente involucrado en este conflicto. Harvey explica que había muchas razones para que los leales atacaran el Valle de Wyoming. Servía como una barrera que protegía los asentamientos tanto en Nueva York como en Pensilvania. Sus cosechas se usarían para alimentar a las tropas patriotas, y la zona proporcionaría hombres para la causa patriota. Y así, Harvey escribe que estas condiciones despertaron en la mente de quienes planeaban y dirigían las campañas e incursiones del enemigo en el oeste y centro de Nueva York, la firme creencia de que los asentamientos de Wyoming debían ser exterminados. Al conflicto se sumaban viejos resentimientos. Harvey escribe: esta creencia fue estimulada y fortalecida por la violencia del resentimiento, el odio y la sed de venganza que el trato rudo había despertado en el pecho de los leales que habían huido o sido expulsados del Susquehanna y que no dudaron en manifestar. Además, a pesar de la milicia organizada y al menos 3 fortificaciones construidas, muchos de los hombres más capaces habían dejado el valle para unirse a las tropas continentales de Washington. Harry Sheinwolf, escribiendo en la publicación en línea Revolutionary War Journal, explica que esto dejó principalmente a muchachos, hombres mayores e inválidos para quedarse en Wyoming, encargarse de las empalizadas y proteger la región de las incursiones de los nativos americanos y británicos. Eran, señala Harvey, particularmente vulnerables. Podían ser alcanzados fácil y rápidamente desde Nueva York a través del río Susquehanna. Estaban expuestos y desprotegidos, y ni Pensilvania ni Connecticut podían acudir en su ayuda, y el Congreso aún no los había tomado bajo su protección. En cuanto a la batalla, Butler, con alrededor de 100 guardabosques y 400 aliados nativos, llegó a finales de junio. Una incursión de exploradores nativos capturó a algunos prisioneros, pero también alertó a los lugareños, quienes llamaron a la milicia. También había un pequeño número de soldados regulares continentales presentes, aparentemente hombres que estaban de visita en casa, y un oficial continental, el teniente coronel Zebulon Butler, del 3er Connecticut. Y sí, eso es algo confuso, pero él y John Butler no estaban relacionados. Tomó el mando de la milicia reunida. Los leales rápidamente tomaron los 2 fuertes más al norte de la zona, que estaban apenas defendidos, pero la mayoría de la milicia se había reunido en el fuerte llamado Forty Fort, llamado así por las 40 familias originales que se establecieron en la zona. El mayor Butler exigió que el coronel Butler se rindiera. Butler dijo que no. Entonces los colonos tomaron una decisión curiosa, decidiendo enfrentar a la fuerza lealista en el campo de batalla. Hay un debate sobre si debieron haberse quedado en su posición defensiva. Sheinworth sostiene que el coronel Butler quería quedarse, pero fue avergonzado de actuar por otro oficial que lo acusó de cobardía. Pero Butler también pudo haber estado preocupado por el suministro en un asedio donde había poca esperanza de recibir ayuda. Además, el mayor Butler había incendiado los 2 fuertes del norte, con la intención de dar la impresión de que su fuerza se estaba retirando, y el coronel Butler pudo haber creído que tenía una ventaja numérica. En cualquier caso, los colonos salieron marchando, y las 2 fuerzas se encontraron en un campo abierto cerca del destruido fuerte Wintermute. Los eventos exactos de la batalla, que solo duró alrededor de media hora, son discutidos, pero hay un acuerdo general en que la milicia fue flanqueada por los guerreros Seneca y Cayuga. Un intento de girar una compañía de la milicia inexperta para proteger el flanco se volvió confuso y terminó en una desbandada. La milicia que huía fue, en su mayoría, alcanzada, asesinada y escalpada por los guerreros Seneca y Cayuga. Los pocos que fueron tomados prisioneros también fueron asesinados, y solo unos cuantos, incluido el coronel Butler, lograron escapar. Eso fue todo. Una derrota significativa para los patriotas. Solo 3 del lado lealista, un indígena y 2 rangers, murieron. El coronel Butler huyó con algunos soldados regulares, y la milicia restante que había escapado a Fort Forty se vio obligada a rendirse al día siguiente y fue puesta en libertad bajo palabra. La fuerza lealista procedió entonces a quemar el asentamiento. Ahora, aquí hay controversia. Tharp escribe que el 20 de julio se publicó un relato en el periódico Pennsylvania Packet, escrito por un editor llamado John Holt, y supuestamente recopilado de muchos de los refugiados angustiados que escaparon de la masacre general. El informe decía que los atacantes habían asesinado a mujeres y niños y a soldados heridos en el fuerte al prender fuego a los edificios con ellos dentro.
y luego llevaron a cabo una matanza indiscriminada en todo el campo. El relato espeluznante, explica Tharp, se publicó en todas las colonias, inflamando la opinión pública en contra de los británicos. Esta fue la versión aceptada de lo que se llegó a conocer como la masacre de Wyoming. Luego fue amplificada después de la guerra. ¿Pero era cierto? Bueno, Tharp dice que no. Sabemos, por ejemplo, que no hubo una masacre en el fuerte el 4 de julio. Los defensores se rindieron y se les permitió irse sin derramamiento de sangre. En cuanto a la supuesta masacre posterior, hubo una destrucción generalizada, pero el mayor Butler escribió: pero lo que me da la más sincera satisfacción es que puedo, con total veracidad, asegurarles que en la destrucción del asentamiento no resultó herida ni una sola persona, excepto aquellos que estaban armados. A estos, en verdad, los indios no les dieron cuartel. En cualquier caso, fue la versión de Holt la que se aceptó en ese momento. Fue la versión que llegó a Europa, lo que inspiró el poema de Campbell. Fue esa versión la que se resumió en el monumento de 1833. Esa versión fue posiblemente mucho más importante que la batalla misma. Al escribir en el centenario de la batalla, el historiador Wesley Johnson opinó que la batalla de Wyoming no fue una gran batalla por sus resultados directos en la lucha de las colonias por la independencia. No fue grande en cuanto al número de hombres involucrados en el conflicto. Pero fue grande en esto: la historia exagerada de las atrocidades cometidas por las tropas británicas y sus aliados. Dios sabe que la verdad ya era bastante mala, encendió el corazón y fortaleció el brazo de cada patriota estadounidense en esta vasta tierra. Dondequiera que se conocía la historia, La batalla y el mito que le siguió, impulsaron una expedición punitiva del ejército continental al año siguiente bajo el mando del general John Sullivan, que en gran medida dispersó a los Haudenosaunee. Si hubo un verdadero perdedor en la guerra y en el posterior Tratado de París, fueron los pueblos originarios. Tharp sostiene que el mito fue mantenido vivo por los patriotas después de la guerra, quienes en gran medida escribieron la historia de la guerra y tenían todas las razones para presentarse a sí mismos como héroes frente a los británicos. El mito luego definió aún más el conflicto en la guerra de 1812, que se luchó, entre muchas otras razones, por el temor a que los británicos avivaran el descontento indígena en la frontera. Tharp sostiene que la batalla solo pasó de la conciencia nacional a la historia local, a medida que la utilidad del mito se desvanecía. Tharp se enfoca en el poder del mito, que afirma tuvo efectos duraderos en la identidad estadounidense y en las concepciones del pasado, en particular en las actitudes hacia los nativos americanos. Concluye: por encima de todo, las leyendas relacionadas con la batalla de Wyoming subrayan que los estadounidenses, sean historiadores o no, deben ser críticos con lo que aceptan como información precisa. Podría ser simplemente el comienzo de una nueva leyenda estadounidense sin fundamento. Y ese siempre es un punto válido. La historia siempre se escribe desde una perspectiva, y cualquiera que lea historia debe tratar de tener eso en mente. Es una gran ironía que la forma en que recordamos la historia es en sí misma un tipo de historia. Y para ser justos, estos hombres fueron masacrados, muchos de ellos ya se habían rendido o estaban en plena retirada. Y supongo que podrías llamar a eso una masacre, aunque Shenwolf cita al jefe Pawnee Tecumseh cuando dice: cuando el hombre blanco gana es una gran victoria, pero cuando el indígena vence se le llama masacre. Pero en cualquier caso hubo una batalla. Y esa batalla, con el tiempo, parece haber caído en el olvido nacional, casi olvidada, excepto quizá por algunas conmemoraciones locales. El monumento es correcto en algunos aspectos importantes. Estos hombres sí marcharon, sí pelearon, sí murieron por una causa, y como quieras llamarla, batalla o masacre, gran mito o cruda realidad. Es una historia que merece ser recordada. Espero que hayas disfrutado viendo este episodio de The History Guy, y si fue así, no dudes en darle like, suscribirte y compartir The History Guy con tus amigos. Y si también crees que la historia merece ser recordada, entonces puedes apoyar a The History Guy como miembro en YouTube o como patrocinador en nuestra comunidad en Locals O como mecenas. en Patreon. También puedes revisar nuestro excelente tienda de productos o reservar un mensaje especial de The History Guy en Cameo.